Hola alumnos, ¿qué tal? Eh, Hoy vamos a estudiar la unidad número 6, correspondiente al segundo año de enseñanza media. Esta unidad se denomina inecuaciones. Las inecuaciones, en términos generales y a grandes rasgos, son lo contrario de las ecuaciones. Es decir, si una ecuación, si cuando hablamos de una ecuación hablamos de una igualdad, en este caso estamos hablando de inecuaciones o desigualdades. ¿Vale? Es decir, el concepto entonces es una desigualdad entre dos números o expresiones tales que se pueden cumplir dos casos. X es menor que y por lo tanto x menos y es negativo, o x es mayor que y por lo tanto x menos y es positivo. Entonces, dentro de esta unidad vamos a usar los siguientes símbolos para poder trabajar y poder resolver los ejercicios. Vamos a trabajar con el mayor que, menor que, menor o igual que, o mayor o igual que. Luego tenemos lo que son los intervalos. Un intervalo es cualquier subconjunto de los números reales, es decir, tomamos un trozo, si nosotros dibujamos la recta numérica, como se hace acá, tomamos un trozo de esa recta numérica y lo encasillamos entre dos números, un extremo izquierdo y un extremo derecho. Por ejemplo, este es el intervalo cerrado, que se denota así, con unos paréntesis, pero de llave, cerrado. Dice que parte desde la A hasta el B y el A y el B pertenecen a este intervalo porque están considerados, está cerrado. Tal es que dentro de aquí hay un X cualquiera, un número que pertenece a los reales y se cumple que este número X va a ser mayor o igual que el A, o sea, puede ser el A o puede ser cualquiera de estos mayores que el A y va a ser menor o igual que el B, o sea, puede ser B o puede ser menor que el B dentro del intervalo. Luego tenemos el intervalo abierto, que es la contraposición. Si tenemos el intervalo cerrado, acá tenemos el intervalo abierto que también tiene los extremos, pero no considera estos extremos. O sea, el A y el B no están dentro del intervalo. Entonces es lo mismo. Dice que vamos a tener un X que sea mayor que el A o que sea menor que el B, pero no toma el valor ni de A ni de B porque no están considerados en el intervalo. Y luego tenemos los intervalos semiabiertos o semicerrados, es decir, son cerrados por una parte y por la otra abiertas, ¿ya? Son dos casos, el intervalo cerrado en A y abierto en B, o abierto en A y cerrado en B. Y ahí está la especificación y los dibujos son similares a los anteriores. Y luego tenemos los intervalos indeterminados, que pueden ser indeterminados por la derecha o indeterminados por la izquierda. Cuando me refiero a intervalo indeterminado, es que por ejemplo tengamos una solución de un ejercicio que me dice que x es mayor que 7. Entonces hay infinitos números en la recta numérica que son mayores que 7. Por lo tanto, acá se escriben de esta forma. Por ejemplo, este va a ser un intervalo semiabierto o semicerrado. Importante que el intervalo abierto también lo podemos poner con los paréntesis normales. ¿Ya? Cuando lo ponemos con paréntesis normales, en este caso acá el segundo, es abierto por ambos lados. Acá es semiabierto o semicerrado. Lo mismo acá. Acá es abierto por ambos lados. Acá está la especificación también. Entonces, este intervalo parte desde un número A, por ejemplo, desde el 1 hacia el infinito positivo. O sea, son todos los x mayores o igual que A. Desde el A, si supongamos que el 1, todos los x que sean igual o más grande que 1 hasta el infinito. Acá después tenemos el intervalo abierto. Pues supongamos que el A también es el 1. Va a ser desde el 1 hasta el infinito positivo, pero sin considerar el 1, porque no pertenece al intervalo. Acá es por la izquierda, que partimos desde el A, supongamos que el A es el 1 y acá es cerrado, entonces consideramos al 1 hasta el infinito negativo, o sea, todos los que sean iguales o más pequeños que el 1. Y abajo también, todos los que sean más pequeños que el 1, estrictamente. ¿Ya? Y se anota así, desde el 1 hacia el infinito negativo. Luego lo importante para resolver los ejercicios de las desigualdades es tener en cuenta las propiedades de estas. La primera propiedad, y son tres, son sumamente importantes, es que una desigualdad no varía si se suma o se resta la misma cantidad a ambos lados. Esto es
Similar, como les dije, a las ecuaciones. Acuérdense que en las ecuaciones teníamos una balanza, entonces si agregábamos algo a una parte de la balanza, teníamos que agregar lo mismo para mantener la igualdad. En este caso, si nosotros sumamos o restamos algún número, como en este caso, que tenemos A menor que B, si sumamos o restamos un número C, un número cualquiera, tenemos que hacerlo en ambos lados para seguir manteniendo esta desigualdad. ¿Ya? En el caso de que una desigualdad no varía si su sentido se multiplica por un número positivo, es decir, este numerito, este valor, perdón, este símbolo acá, si nosotros multiplicamos en ambos lados por un número que sea mayor que cero, es decir, un número positivo, el símbolo se conserva, ¿ya? Lo mismo que acá, con la suma, acá con la multiplicación, pero para el caso de mayor que cero. Por el contrario, si multiplicamos por un número que sea negativo, es decir, por un número menor que cero, este símbolo se invierte, cambia el sentido, ¿ya? Era como en el caso de las ecuaciones, cuando nosotros multiplicamos por menos 1 toda la ecuación, cambian los signos. En este caso es similar. Al multiplicar por menos 1 o por un número negativo cualquiera, cambia el sentido de la desigualdad. Eso tienen que tenerlo súper presente. Y luego pasamos directamente a lo que son la resolución de inecuaciones de primer grado con una incógnita. En esta oportunidad solamente vamos a estudiar con una incógnita. En la unidad siguiente vamos a estudiarlo con dos incógnitas porque la parte gráfica es un poco más amplia. Entonces, a continuación veremos cómo se aplican las propiedades anteriores en la resolución de inecuaciones lineales de primer grado con una incógnita. Ejemplo, vamos a resolver la inecuación x menos 2 es menor que 3x menos 6. Entonces, como les dije, se resuelven exactamente igual que una ecuación, vale decir, junto las x en un lado y los números en otro. Entonces yo digo, x, el 3x está positivo, entonces pasa para el otro lado, x menos 3x, y el 6 está negativo, el 2 también, el 2 pasa para el otro lado como positivo, ¿cierto? Entonces en el otro lado me va a quedar x menos 3x, me quedan menos 2x, y menos 6 más 2 me queda menos 4, acá. O que es lo mismo que agregar, por ejemplo, menos 3x a ambos lados, ¿sí? Para seguir manteniendo la igualdad, resuelvo acá, me queda menos 2, y después sumo 2 en ambos lados para eliminar ese 2 en este lado y pasarlo allá. Luego tenemos que multiplicar por menos un medio. Fíjense acá que multiplico por menos un medio por un número negativo. Entonces, como multiplico por un número negativo, cambia el signo. Fíjense aquí, ¿sí? Bueno, acá me falta el signo, pero multiplicamos por menos un medio, menos 2 por un medio, el 2 con el un medio se van, y menos 4 dividido 2 me da 2, ¿cierto? Pero acá era menos x menos 2, yo multiplico acá por un medio, no por un medio, sino que por un medio primero, para sacar ese 2 de ahí. Me queda menos x es menor que menos 2, luego eso, como yo no quiero saber el valor de menos x, sino que quiero saber el valor de x, multiplico por menos 1, invierto el signo, entonces x va a ser mayor que 2. Por lo tanto, la solución de la inecuación en forma de intervalo es, perdón, en forma de una escritura normal es x mayor que 2. Si quisiéramos escribirlo como intervalo, tendríamos que poner desde el 2 en adelante, intervalo abierto porque no lo está considerando, intervalo abierto, el 2 es el extremo izquierdo, hasta el infinito positivo. 2, infinito positivo, abierto también. ¿Ya? Entonces, recapitulemos. Se resuelven igual que una ecuación de primer grado, exactamente igual. Lo que pasa es que ahora nuestra solución son infinitas, no tenemos una solución, tenemos muchas.